Antes del símbolo, antes del escenario, antes de que el reggae tuviera un rostro universal, hubo un niño en una colina. El 6 de febrero de 1945, en Nine Mile, un pequeño pueblo rural escondido entre montañas verdes de Jamaica, nació Robert Nesta Marley. La casa era sencilla, levantada sobre tierra roja intensa, rodeada de vegetación espesa y caminos de polvo que se teñían de oro cuando el sol amanecía. No había electricidad constante, no había ruido urbano, había horizonte. Su madre, Cedella Booker, era joven, campesina, acostumbrada al trabajo duro y a la resiliencia silenciosa. Su padre, Norval Marley, era un hombre blanco, oficial británico, considerablemente mayor y casi siempre ausente. La diferencia de edad, de origen y de raza ya marcaba una tensión invisible. Bob nació en medio de dos mundos, demasiado claro para algunos niños del pueblo, demasiado oscuro para otros espacios sociales. Aprendió pronto que la identidad no siempre es refugio, a veces es frontera. Pero Nine Mile no era solo diferencia, era un ritmo natural. Las mañanas comenzaban con bruma, descendiendo lentamente por las colinas. El olor húmedo de la tierra subía con el sol. Los gallos rompían el silencio y el viento movía las hojas de los árboles de mango y plátano, con un sonido constante, casi musical. Allí la vida no era rápida, era rítmica. Bob caminaba por senderos de polvo rojo observando insectos, escuchando conversaciones de adultos, absorbiendo historias antiguas contadas bajo la sombra de los árboles. Se hablaba de África como memoria lejana, de fe como resistencia, de dignidad como herencia invisible. En las pequeñas iglesias rurales resonaban cantos espirituales que mezclaban dolor y esperanza. No eran conciertos, eran sobrevivencia cantada. La ausencia de su padre dejó un espacio difícil de nombrar. No era rabia abierta, era silencio interior. Pregunta constante: ¿quién soy? ¿A dónde pertenezco? Bob no era el niño más ruidoso. Tenía algo contemplativo. Mientras otros corrían, él parecía escuchar el viento como si dijera algo importante. Golpeaba latas, marcaba compases con palmas, repetía melodías improvisadas. El ritmo no necesitaba instrumentos caros. Nacía del entorno. Por las noches el cielo de Nine Mile era profundo y limpio, sin luces artificiales. Solo estrellas extendidas como un mapa infinito. Acostado sobre la hierba, el niño miraba el firmamento con una calma inusual. Tal vez allí comenzó todo. No en un estudio, no en un contrato, sino bajo constelaciones silenciosas, cuando cantaba, aunque fuera solo para sí mismo. Algo se ordenaba dentro de él. La música no era espectáculo, era un refugio, era identidad, era balanza. Nadie en Nine Mile podía imaginar que aquel niño mestizo, que parecía demasiado callado, terminaría convirtiéndose en una voz que atravesaría continentes. Pero toda leyenda empieza en un lugar pequeño, y la suya comenzó en la Tierra Roja, bajo el cielo abierto, en el silencio de un niño que aprendía a escuchar antes de hablar. Nine Mile fue raíz, Kingston fue choque. A finales de los años 50, Cedella tomó una decisión difícil: dejar el campo y trasladarse con su hijo a la capital. El viaje no fue largo en distancia, pero sí en transformación. Trench Town no tenía colinas verdes ni horizontes abiertos. Tenía calles estrechas de cemento agrietado, casas pequeñas construidas con madera y láminas de zinc, patios compartidos donde varias familias sobrevivían con lo justo. La Tierra Roja quedó atrás. Ahora había polvo urbano y calor acumulado bajo techos metálicos. Bob tenía poco más de 12 años cuando llegó. De pronto el silencio rural fue reemplazado por ruido constante. Radios abiertas, discusiones, risas nerviosas, motores lejanos. Trench Town no era amable, era intenso. La pobreza no se escondía, estaba en las paredes desgastadas, en la ropa repetida, en las comidas contadas. Pero también había algo vibrante en el aire, una energía creativa nacida de la necesidad. En los patios comunes, jóvenes sin dinero pero con imaginación improvisaban canciones. El ska empezaba a tomar forma. El rhythm and blues americano se filtraba por las radios. El bajo marcaba un pulso más profundo que el del campo. Bob absorbía todo. Se sentaba en escalones de concreto escuchando armonías, repitiendo melodías en voz baja. Empezó a escribir palabras propias. No eran todavía manifiestos.
Eran observaciones, fragmentos de vida. Pero Trenchtown también lo confrontó con la dureza social. El mestizaje que en 9 Mile era murmuro. Aquí se volvió más visible. Aprendió a defender su espacio, a sostener la mirada, a entender que la identidad podía ser fuerza, no debilidad. Las calles enseñaban rápido. Aprendió que el respeto se ganaba, que la música podía abrir puertas invisibles, que la voz podía ser escudo. En las noches el barrio no dormía del todo. Siempre había una radio encendida. Siempre alguien tocando guitarra en un rincón. Siempre un ritmo latiendo. Bob dejó de cantar solo para ordenarse por dentro. Ahora cantaba para existir. Trenchtown no le dio comodidad, le dio fuego. Y en ese fuego, el niño silencioso de 9 Mile empezó a convertirse en algo distinto. No aún en leyenda, pero sí en músico. En Trenchtown, la música no era pasatiempo, era salida. Bob ya no era solo el adolescente que escuchaba desde un escalón. Empezaba a buscar su propia voz. Fue en ese barrio donde conoció a dos jóvenes que cambiarían su destino. Neville Livingston, conocido después como Bunny Wailer, y Winston McIntosh, quien el mundo recordaría como Peter Tosh. No eran iguales, pero compartían hambre. Se reunían en patios, bajo techos de zinc que amplificaban el calor. Practicaban armonías una y otra vez, repitiendo frases hasta que las voces encajaran con precisión casi obsesiva. No tenían estudio profesional. Tenían determinación. En aquellos años, el ska dominaba Jamaica. Era rápido, vibrante, bailable. Bob absorbía ese ritmo, pero ya buscaba algo más profundo. Sus letras empezaban a hablar no solo de amor juvenil, sino de dignidad, de injusticia, de identidad. Ensayaban durante horas, a veces sin dinero para comer bien, a veces sin saber si alguien los escucharía más allá del barrio. Pero Trenchtown escuchaba. Su primer sencillo, Simmer Down, grabado en 1963 con el productor Coxsone Dodd, fue un éxito local inesperado. La canción pedía calma a los jóvenes violentos de Kingston. Era ritmo, sí, pero también mensaje. De pronto el nombre del grupo comenzó a circular. Se llamaron The Wailers. El nombre no era casual. Wail significa lamento, grito, expresión intensa. Era exactamente lo que hacían, convertir frustración en sonido. Pero el éxito inicial no trajo estabilidad inmediata. La industria musical jamaicana era precaria. Los contratos no siempre eran justos. Los ingresos eran irregulares. Bob aprendió pronto que el talento no bastaba. Había que resistir. Las giras locales los llevaron por distintos rincones de la isla. Tocaban en salones comunitarios, en pequeños escenarios improvisados. La respuesta del público crecía. La música dejó de ser experimento adolescente. Se convirtió en proyecto. En esos años, Bob comenzó también a acercarse con mayor profundidad al movimiento Rastafari. No solo como estética, como filosofía, como marco espiritual que daría forma definitiva a su mensaje. El adolescente del barrio estaba mutando. Ya no era solo voz urbana, empezaba a hacer conciencia. El éxito de Simmer Down no convirtió a The Wailers en estrellas internacionales, pero en Jamaica fue suficiente para encender algo. El nombre empezó a sonar en radios locales. Los jóvenes de Trenchtown ya no eran anónimos. Habían logrado algo que parecía casi imposible desde aquellos patios compartidos: ser escuchados. Actuaban en salones comunitarios donde el calor se mezclaba con el sudor del público. Las luces eran pocas, el escenario improvisado, pero la energía era real. El ska dominaba las pistas de baile con su ritmo rápido y vibrante. La gente no solo escuchaba, saltaba, celebraba. Bob observaba. Mientras el público se movía, él analizaba. Quería más que ritmo contagioso. Quería profundidad. Sentía que la música podía ir más allá del entretenimiento. Pero el ascenso inicial trajo también desilusiones. La industria musical jamaicana era pequeña y áspera. Los contratos no eran claros. Los productores retenían derechos. El dinero no fluía como la popularidad. Los jóvenes músicos empezaron a entender que talento y justicia no siempre caminaban juntos. Peter Tosh tenía una personalidad fuerte, directa, menos paciente ante abusos. Bunny Wailer era más introspectivo, más espiritual. Bob, sin declararlo abiertamente, comenzó a ocupar un espacio central. No por imposición, por magnetismo. El liderazgo no siempre une. A veces genera tensión silenciosa. Mientras tanto, el sonido cambiaba.
El ska empezaba a desacelerarse. El ritmo se volvía más pesado, más profundo. El bajo marcaba un pulso distinto. La guitarra dejaba más espacio. Nacía algo nuevo. El reggae no tenía un nombre global, pero estaba tomando forma. Bob escribía con mayor intención. Sus letras empezaban a tocar temas más amplios. Dignidad, resistencia, conciencia. El rastafarismo dejó de ser curiosidad cultural y se convirtió en columna espiritual. África ya no era mito lejano. Era raíz simbólica. Las giras locales continuaron. La fama crecía en la isla, pero la estabilidad seguía siendo frágil. Las diferencias internas se hicieron más visibles. No eran discusiones explosivas. Eran caminos que empezaban a divergir. Cada uno tenía una visión del futuro. The Wailers no estaban rompiéndose aún, pero estaban evolucionando. Y toda evolución implica pérdida, ajuste y redefinición. Bob comenzaba a comprender que la música no era solo arte, era herramienta. Y las herramientas cambian el mundo, pero también cambian a quien las sostiene. Jamaica comenzaba a quedarse pequeña. The Wailers habían conquistado la isla, pero el horizonte de Bob ya no cabía entre calles de Kingston. El talento necesitaba otro escenario, otra escala. En 1972, con poco dinero y muchas canciones, viajaron a Londres. No eran celebridades, no llevaban trajes caros ni séquitos, llevaban hambre. El contraste fue inmediato. Londres era gris, húmeda, veloz. El cielo parecía siempre cubierto. Las calles estaban llenas de prisa y miradas esquivas. Nada recordaba a la tierra roja de Nine Mile, ni al calor vibrante de Trench Town. Pero la ciudad tenía algo que Jamaica no podía ofrecer: infraestructura musical global. El encuentro con Chris Blackwell, fundador de Island Records, cambió la trayectoria del grupo. Blackwell no vio solo músicos caribeños, vio potencial internacional. Vio una banda capaz de conectar con la escena rock británica que dominaba el momento. The Wailers firmaron un contrato. No fue un acuerdo perfecto ni completamente justo, pero fue estratégico. Fue puerta. El álbum Catch a Fire se convirtió en el laboratorio del salto. Island Records decidió producirlo con estándares pensados para el mercado europeo y estadounidense. Se añadieron arreglos más pulidos, una producción más sólida, una presentación visual diferente. El reggae no se diluyó, se expandió. Bob entendió que no se trataba de cambiar el mensaje, se trataba de amplificarlo. Si el mundo escuchaba, el mensaje viajaría más lejos. Las sesiones en estudio en Londres fueron intensas. Bajo profundo, guitarra rítmica precisa, batería contenida pero firme. La voz de Bob comenzó a sonar más segura, más consciente de su peso. Había tensión creativa, pero también ambición compartida. El álbum no fue una explosión inmediata. No llenó estadios al instante, pero abrió grietas en la escena musical británica. Introdujo el reggae en espacios donde antes no existía. Cuando Eric Clapton versionó I Shot the Sheriff, el nombre de Bob Marley cruzó nuevas fronteras. De pronto el reggae ya no era solo un sonido isleño, era conversación global. En los escenarios europeos, Bob empezó a sentir algo distinto. El público era diverso: blancos, negros, jóvenes universitarios, trabajadores. Cantaban letras nacidas en Kingston con acentos distintos. La escala había cambiado. Ya no cantaba solo para el barrio, cantaba para el mundo. Y con esa expansión vino una comprensión silenciosa. La música podía convertirse en puente entre culturas. El joven de Trench Town estaba dejando atrás la categoría de promesa local. Se estaba convirtiendo en figura internacional. No por estrategia fría, sino porque su mensaje encontró eco más allá de la isla. El salto a Londres había abierto una puerta, pero lo que vino después transformó esa puerta en altavoz. En 1973, Burning no fue simplemente un nuevo álbum, fue una declaración de identidad. El sonido se había consolidado: bajo profundo, guitarra rítmica cortante, batería precisa y una voz que ya no dudaba. Bob ya no cantaba desde la experiencia individual, cantaba desde la conciencia colectiva. Get Up, Stand Up no era solo una canción pegadiza, era un llamado directo a levantarse, a reclamar dignidad. I Shot the Sheriff mezclaba narrativa con crítica a la autoridad. La música seguía siendo bailable, pero las letras empezaban a incomodar. El reggae dejó de ser una curiosidad caribeña. Se convirtió en lenguaje político. Cuando Eric Clapton versionó I Shot the Sheriff, el impacto fue inmediato.
La canción alcanzó el número 1 en Estados Unidos. Muchos escucharon la melodía sin conocer el origen, pero el nombre de Bob Marley comenzó a circular con fuerza inesperada. El mundo empezaba a mirar hacia Jamaica. En los conciertos, el ambiente ya no era solo festivo. Había tensión eléctrica. Jóvenes universitarios, activistas, trabajadores, minorías raciales, encontraban en aquellas letras una resonancia profunda con sus propias luchas. Bob sentía esa conexión. Su figura crecía, pero el crecimiento también agitaba el equilibrio interno del grupo. Peter Tosh tenía visión propia y carácter frontal. Bunny Wailer se sentía cada vez más incómodo con las giras internacionales y la exposición mediática. Las diferencias no eran odio, pero sí divergencia. En 1974, la separación se volvió inevitable. The Wailers dejaron de existir en su forma original. Bob continuó bajo el nombre Bob Marley and the Wailers, acompañado por nuevos músicos y las I-Threes como coristas, incluida Rita Marley. No fue traición, fue transformación. La imagen pública también cambió. Los dreadlocks más largos, los colores rojo, verde y amarillo, la espiritualidad rastafari asumida con convicción abierta. Pero más allá de la estética, el mensaje se intensificaba. El reggae se convirtió en herramienta de denuncia global. En cada escenario, Bob no solo cantaba, predicaba dignidad. Hablaba de opresión, de resistencia, de liberación espiritual. África dejó de ser símbolo abstracto para convertirse en destino emocional. El niño que observaba estrellas en Naine, Mile ahora miraba multitudes que coreaban sus palabras. El reggae ya no era solo música, era revolución rítmica. Y Bob comenzaba a comprender que su voz tenía poder real, un poder que no todos mirarían con simpatía. Mientras Bob crecía en influencia internacional, Jamaica se fracturaba por dentro. La década de los 70 no fue tranquila para la isla. La rivalidad entre el Partido Nacional del Pueblo, PNP, y el Partido Laborista de Jamaica, LIJP, había dejado de ser debate político para convertirse en violencia callejera. Los barrios se dividían por colores. Las lealtades no eran solo ideológicas, eran territoriales. Trenchtown, el mismo lugar que había forjado a Bob, se convirtió en escenario de enfrentamientos armados. Las noches ya no eran solo música y radio encendida. Eran disparos lejanos, tensión constante, miedo acumulado. Bob no pertenecía oficialmente a ningún partido, pero su voz era demasiado poderosa para ser neutral. Su mensaje de unidad, justicia y dignidad resonaba más allá de la música. En un país polarizado, cualquier figura influyente podía ser interpretada como símbolo político, y Bob comenzaba a ser visto como algo más que artista. Los conciertos ya no eran simples espectáculos, eran concentraciones masivas. Reunían a jóvenes de barrios enfrentados bajo un mismo ritmo. Eso era hermoso y peligroso. La violencia escalaba. Las elecciones se acercaban. Los rumores crecían. Las calles parecían cargadas de electricidad invisible. Bob seguía cantando sobre paz, pero la paz, en ese contexto, no era palabra ligera. Era postura. Era desafío. En 1976 se anunció el Smile Jamaica Concert, un evento pensado para calmar tensiones antes de las elecciones. La intención era reunir a la población bajo la música, pero la isla estaba al límite. Y cuando una nación está al límite, incluso la música puede convertirse en objetivo. Bob sabía que su influencia había superado lo artístico. La pregunta ya no era si su voz era escuchada. La pregunta era quién quería silenciarla. La isla estaba al límite. En diciembre de 1976, Jamaica respiraba tensión política en cada barrio. Las elecciones se acercaban y los enfrentamientos entre seguidores del PNP y del JLP habían dejado de ser discusión para convertirse en violencia abierta. En medio de ese clima, se anunció el Smile Jamaica Concert. Oficialmente, un evento cultural para aliviar tensiones. Extraoficialmente, muchos lo leyeron como gesto político. Bob insistía en que su música era para el pueblo, pero cuando un país está dividido, cualquier figura influyente deja de ser neutral. 2 días antes del concierto, la casa de Bob en Hope, Road estaba llena de actividad. Ensayaban, reían, ajustaban acordes. Rita estaba allí. Los músicos afinaban detalles. La noche parecía normal, hasta que dejó de serlo. Hombres armados irrumpieron en la vivienda. El sonido seco de los disparos rompió la música. El caos reemplazó la armonía.
No fue un robo, fue un mensaje. Bob recibió impactos en el brazo y en el pecho. Rita fue alcanzada en la cabeza. La bala rozó el cuero cabelludo y milagrosamente no fue mortal. Otros miembros del equipo resultaron heridos. En segundos, el hogar se convirtió en escenario de violencia. La noticia recorrió Kingston como una onda expansiva. Radios, calles, rumores. El país contuvo el aliento. Muchos pensaron que el concierto se cancelaría. Era lo lógico. Era lo prudente. Pero Bob tomó una decisión que transformó el miedo en símbolo. Cuando le preguntaron si actuaría, respondió algo simple. Las personas que intentan empeorar este mundo no descansan. ¿Por qué debería hacerlo yo? 2 días después, aún con vendajes visibles y dolor reciente, subió al escenario. El silencio inicial fue profundo. La multitud observaba con una mezcla de incredulidad y respeto. Luego llegó el rugido. Bob cantó con intensidad contenida. No buscaba dramatismo, buscaba presencia. Cada palabra pesaba más que antes. Cada acorde parecía desafiar algo invisible. No era solo música, era desafío pacífico. El concierto no detuvo la violencia política de inmediato, no borró las divisiones, pero dejó una imagen imposible de ignorar. Un hombre herido, de pie, cantando por unidad en medio del caos. Esa noche, Bob dejó de ser solo artista internacional. Se convirtió en figura moral. La música no había detenido las balas, pero había demostrado que el miedo no era suficiente para silenciarla. Y a veces eso basta para cambiar la historia. Después del atentado, Jamaica dejó de ser simplemente su hogar. Se convirtió en un territorio vulnerable. El Smile Jamaica Concert había demostrado valentía, pero también había dejado claro que su figura ya no era solo musical. Permanecer en la isla implicaba riesgo constante, y Bob entendió que, para seguir cantando, debía mantenerse vivo. Así comenzó el exilio. Londres lo recibió nuevamente, pero esta vez no como oportunidad emocionante, sino como refugio necesario. La ciudad gris, húmeda, con cielos bajos y calles brillantes por la lluvia, contrastaba profundamente con el calor vibrante de Kingston. El aislamiento tuvo un efecto inesperado. En lugar de debilitarlo, lo volvió más introspectivo. Lejos de la violencia inmediata, Bob comenzó a escribir con una claridad distinta. Las letras ya no eran solo denuncia local, se volvieron más universales. Hablaron de movimiento, migración, liberación espiritual, unidad humana. En 1977 nació Exodus. El título no era casual. El éxodo bíblico hablaba de pueblo desplazado, de salida forzada, de viaje hacia tierra prometida. Era metáfora perfecta de su propio momento vital. El álbum se dividía casi en 2 almas. Una espiritual, reflexiva, profunda. Otra luminosa y rítmica, diseñada para unir multitudes. Exodus tenía pulso marchante. Jamming irradiaba celebración. One Love condensaba su mensaje esencial, unidad. El mundo respondió con fuerza inesperada. Exodus permaneció más de 1 año en las listas británicas. Fue reconocido posteriormente como uno de los álbumes más influyentes del siglo XX. El reggae dejó de ser género periférico. Se convirtió en cultura global. Bob caminaba por Londres con abrigo ligero, dreadlocks largos, paso tranquilo. Observaba escaparates, escuchaba distintos acentos, absorbía influencias musicales. Pero su raíz jamaicana no se diluyó. Al contrario, se hizo más consciente. La distancia le permitió comprender que su mensaje no pertenecía solo a una isla. Pertenecía a todos los que se sentían desplazados, oprimidos o invisibles. El atentado no lo había silenciado. Había amplificado su alcance. En cada concierto europeo, el público no solo bailaba, escuchaba, cantaba letras sobre libertad, justicia y amor colectivo. Bob ya no era únicamente músico carismático, era portavoz espiritual de una generación. Desde el exilio, sin proponérselo como estrategia fría, estaba construyendo legado, un legado que ya no dependía de fronteras. El éxito ya no era promesa, era realidad consolidada. Después de Exodus y más tarde Kaya, Bob Marley se había convertido en una de las figuras musicales más influyentes del planeta. Las giras eran intensas. Europa, Estados Unidos, a África. Aeropuertos, hoteles, escenarios gigantescos. Pero en medio del reconocimiento mundial, Bob mantenía un ritual sencillo: el fútbol. En cada ciudad buscaba un balón. No importaba el lugar. Un parque improvisado, un campo irregular,
una explanada urbana. El fútbol no era espectáculo para él, era liberación, era infancia recuperada. Corría con energía genuina, reía, competía con pasión auténtica. Durante esos momentos no era símbolo político ni figura internacional. Era solo Bob. Fue durante uno de esos partidos, cuando una herida en el dedo gordo del pie comenzó a llamar la atención. Parecía un golpe más, nada grave, pero la herida no cicatrizaba. Persistía. Tras exámenes médicos más detallados llegó el diagnóstico: melanoma maligno, una forma agresiva de cáncer de piel que había comenzado bajo la uña. La recomendación fue contundente: amputación inmediata del dedo afectado. Para Bob, la decisión no fue puramente médica, fue espiritual. Como Rastafari, el cuerpo era templo sagrado. La idea de amputar una parte de sí mismo generaba conflicto profundo. Decidió optar por un tratamiento menos radical: extracción del tejido afectado sin amputación completa. El cáncer no desapareció por completo, quedó latente. Mientras tanto, la vida pública continuaba. En 1978 regresó a Jamaica para el One Love Peace Concert. Allí, en un gesto histórico, tomó las manos de líderes políticos rivales y las levantó, juntas ante miles de personas. Fue imagen poderosa, unidad en medio del caos. Pero mientras el mundo celebraba la reconciliación simbólica, el cuerpo de Bob iniciaba una batalla silenciosa. El dolor aparecía y desaparecía. La fatiga comenzaba a hacerse más frecuente. Aún así, los conciertos continuaban. La voz seguía firme. El mensaje seguía claro. En el escenario parecía invencible. Fuera de él, el tiempo empezaba a reclamar espacio. Bob no hablaba abiertamente del diagnóstico. No dramatizaba. No se victimizaba. Para él, la misión seguía intacta. La música era más importante que el miedo. Pero algo había cambiado. Por primera vez desde Nine Mile, desde Trenchtown, desde Londres, la certeza de futuro ilimitado ya no era tan evidente. El hombre que había desafiado balas ahora enfrentaba algo invisible. Y aunque nadie lo sabía con claridad absoluta, el reloj había comenzado a correr en silencio. Si Jamaica era tierra natal, África era raíz invisible. Desde joven, Bob había cantado sobre Etiopía, sobre la herencia africana dispersa por la diáspora, sobre el regreso simbólico a la madre patria. No era romanticismo superficial, era identidad profunda, era convicción espiritual Rastafari. En 1980, esa conexión dejó de ser metáfora. Zimbabue declaraba su independencia tras años de conflicto bajo el nombre de Rodesia. La transición representaba más que cambio político. Era símbolo de liberación africana frente al dominio colonial. El nuevo gobierno invitó a Bob Marley a actuar en la ceremonia oficial. No eligieron una estrella europea, eligieron a un músico jamaicano. El gesto tenía peso histórico. Cuando Bob aterrizó en Harare, la atmósfera era eléctrica. La multitud no lo recibía como artista extranjero. Lo recibía como voz que había cantado su lucha antes de que el mundo la mirara. El escenario estaba cargado de significado. No era simple concierto, era celebración nacional. Cuando comenzó a sonar Zimbabue, la canción dejó de ser grabación y se convirtió en acto vivo. Las palabras sobre libertad y autodeterminación resonaban en tierra que acababa de conquistarlas. La emoción superó cualquier previsión. La multitud avanzó hacia el escenario, desbordada por entusiasmo. Hubo caos momentáneo, gases lacrimógenos, confusión, pero Bob regresó al día siguiente para tocar nuevamente. No como gesto comercial, como compromiso. Aquella actuación selló algo más profundo que éxito internacional. Selló pertenencia simbólica. El niño mestizo, que en Nine Mile había sentido dualidad racial, ahora encontraba reconciliación histórica en África. Independiente, no era africano de nacimiento, pero su música había sido puente entre continentes separados por siglos de esclavitud. África lo adoptó, y él abrazó esa adopción con naturalidad serena. La figura de Bob Marley ya no podía reducirse a categoría musical. En Europa era ícono cultural, en América, referencia de resistencia. En África, aliado espiritual. Su mensaje trascendía fronteras políticas. Hablaba de unidad humana. Pero mientras el mundo celebraba su consagración simbólica, el cuerpo seguía librando batalla silenciosa. El melanoma, que había comenzado como herida pequeña, ya no era detalle menor. Aún así, Bob continuaba viajando, cantando, predicando esperanza. Si intuía el límite, no lo mostraba.
En África, bajo aquel cielo distinto pero familiar en esencia, alcanzó una forma de plenitud. No la plenitud del éxito, la plenitud del propósito. Y desde ese momento, su legado dejó de depender únicamente de escenarios. Se volvió memoria histórica compartida. Después de África, Bob parecía espiritualmente pleno, pero el cuerpo ya no acompañaba con la misma fuerza. El melanoma que había comenzado como herida discreta en el dedo del pie seguía allí, creciendo en silencio. Durante un tiempo logró convivir con él, disimularlo, ignorarlo entre giras y conciertos. Pero la enfermedad no entiende de agendas. En 1980, durante la gira Uprising, el cansancio dejó de ser simple fatiga acumulada. Aparecieron mareos, dolores más profundos, momentos de debilidad inesperada. Aún así, sobre el escenario seguía brillando. El público veía energía, intensidad, entrega total. Veía al Bob de siempre. Nadie imaginaba que su cuerpo estaba librando una batalla invisible. En septiembre de ese año, mientras corría en Central Park, Nueva York, como tantas veces había corrido tras un balón, se desplomó. El gesto fue simple. El mensaje no. Los exámenes confirmaron lo que temían. El cáncer se había extendido al cerebro, pulmones y hígado. La noticia no se hizo pública inmediatamente. Bob decidió continuar. Buscó tratamiento en Alemania, en una clínica alternativa que ofrecía un enfoque integral. Durante meses intentó recuperar fuerzas. Las terapias eran exigentes. El aislamiento profundo. La disciplina intensa. Pero la enfermedad avanzaba. El cuerpo adelgazaba. La energía disminuía. Los dreadlocks largos caían sobre un rostro más anguloso. Y sin embargo, la mirada mantenía serenidad. John hablaba del final. Hablaba de música. En momentos de lucidez física, escuchaba grabaciones. Reflexionaba sobre nuevas ideas. Pasaba tiempo con su familia. Observaba el mundo con una calma distinta. Como si entendiera que el tiempo era ahora más precioso. Regresó brevemente al Caribe. El mar, el sol, el aire húmedo. Jamaica seguía siendo raíz, pero la fuerza ya no era la misma. Cuando su estado empeoró, intentaron trasladarlo de vuelta a la isla. El viaje se interrumpió en Miami. Allí fue hospitalizado. En mayo de 1981, el cuerpo de Bob Marley dejó de resistir. Tenía solo 36 años, pero su partida no fue vacío. Fue transición, porque cuando alguien transforma su voz en mensaje colectivo, su muerte no cancela su presencia. Las canciones seguían sonando, en radios, en calles, en estadios, en hogares humildes y en universidades lejanas. El niño de Nine Mile había recorrido un camino que superaba cualquier frontera, y aunque el cuerpo se apagó, el eco continuó creciendo. El 11 de mayo de 1981, en Miami, el cuerpo de Bob Marley dejó de resistir. Tenía 36 años. La noticia atravesó continentes en cuestión de horas. Radios en Jamaica interrumpieron programación. En Londres, periodistas hablaban de la voz del reggae. En África, muchos lo mencionaban como hermano espiritual. Pero en Nine Mile, el silencio fue distinto. Era el regreso del hijo. El cuerpo fue trasladado a Jamaica. El país no organizó simplemente un funeral. Organizó una despedida nacional. La ceremonia combinó rito rastafari y protocolo oficial del Estado. Espiritualidad y reconocimiento político se mezclaron como en su propia vida. Miles de personas caminaron bajo el sol tropical. No todos lo habían visto en concierto, pero todos habían escuchado su voz en algún momento decisivo. El ataúd recorrió calles que alguna vez vibraron con sus canciones. Kingston observaba en silencio. Trenchtown recordaba al joven que había cantado por primera vez en patios humildes. Nine Mile esperaba el retorno final. Durante la ceremonia, no dominó el llanto desgarrado, dominó el canto. One Love se escuchaba entre la multitud. Redemption Song se entonaba con voz quebrada pero firme. Las letras ya no eran solo canciones, eran despedida compartida. Bob fue enterrado en su pueblo natal, en la tierra rojiza que había marcado su infancia, cerca de la colina donde había observado el cielo estrellado siendo niño. El círculo parecía cerrarse, pero en realidad algo comenzaba, porque en el momento en que un artista trasciende su biografía individual y se convierte en símbolo colectivo, su muerte deja de ser final narrativo. Se convierte en transformación. Su rostro empezó a multiplicarse en murales urbanos, en camisetas, en habitaciones de estudiantes.
En pancartas de movimientos sociales, el reggae continuó expandiéndose. Nuevas generaciones descubrieron sus canciones sin haberlo visto jamás en vivo. La industria intentó comercializar su imagen, pero el mensaje resistía simplificaciones. Bob no era solo ícono decorativo. Había sido hijo mestizo en Isla Dividida. Había sido joven pobre en barrio complejo. Había sido sobreviviente de atentado. Había sido voz africana en diáspora caribeña. Y ahora era memoria compartida. El cuerpo descansaba en 9 Mile. La música no. Cuando Bob murió en 1981, muchos pensaron que el reggae perdería su centro gravitacional, pero el legado no se detuvo. En realidad comenzó a ramificarse. Bob dejó 11 hijos reconocidos. Algunos nacieron dentro del matrimonio con Rita, otros fuera de él. Pero en la casa, Marley, la música nunca fue un proyecto profesional, fue ambiente cotidiano. Guitarras apoyadas en esquinas, ensayos improvisados, voces infantiles armonizando sin presión. El apellido Marley no era solo herencia biológica, era herencia sonora. El primero en asumir una visibilidad clara fue Ziggy Marley. Con sus hermanos formó The Melody Makers. No intentaban copiar a su padre. Construían su propio espacio dentro del reggae contemporáneo. Ziggy aportó sensibilidad melódica y liderazgo natural. Junto a él, Stephen Marley se convirtió en arquitecto musical, productor detallista, multiinstrumentista. Comprendía tanto la raíz clásica como la evolución moderna del sonido. Más adelante, Damian Marley, conocido como Junior Gong, llevó el apellido hacia territorios más urbanos. Fusionó reggae con hip hop y alcanzó públicos nuevos sin abandonar la conciencia social heredada. También Julian Marley y Ky-Mani Marley aportaron sus propias interpretaciones del legado, manteniendo viva la espiritualidad rastafari. Las hijas, como Chadella Marley y Sharon Marley, no solo cantaron, gestionaron la imagen, protegieron los derechos y transformaron el apellido en marca cultural global sin vaciar su contenido simbólico. La familia entendió algo importante. El legado no debía congelarse, debía evolucionar. Hoy, décadas después, el apellido Marley sigue presente en festivales internacionales, colaboraciones contemporáneas y proyectos culturales. Cada hijo interpreta la herencia desde su identidad particular. No son copias, son ramas del mismo árbol. Y quizás esa sea la prueba más clara de que Bob no dejó solo canciones, dejó continuidad, porque cuando un legado se transmite como raíz familiar, no depende de una sola voz, se convierte en coro. Después de su muerte, algo curioso ocurrió. En lugar de apagarse, la figura de Bob comenzó a expandirse con más fuerza. El reggae dejó de ser únicamente un género musical. Se convirtió en identidad cultural global. En barrios de Londres, en calles de Nueva York, en comunidades africanas, en movimientos estudiantiles latinoamericanos. La música de Bob empezó a sonar como banda sonora de resistencia y unidad. Su imagen se volvió omnipresente. Rostro sereno, dreadlocks largos, mirada firme. Pero no era solo moda, era símbolo. En los años 80 y 90, jóvenes que no habían nacido cuando él murió comenzaron a llevar camisetas con su rostro. Murales urbanos lo retrataban como figura casi profética. Su música acompañaba marchas por derechos civiles, actos contra la guerra, protestas estudiantiles. Redemption Song se convirtió en himno universal de libertad interior. One Love en consigna de unidad global. El mensaje trascendió contexto jamaicano. Bob ya no representaba solo al Caribe, representaba la posibilidad de dignidad colectiva. La industria cultural multiplicó su presencia. Documentales, reediciones, recopilatorios, exposiciones. Pero más allá del mercado, lo que realmente consolidó su legado fue algo más profundo. La apropiación emocional del público. Cada generación reinterpretó sus canciones desde sus propias luchas. En África, seguía siendo voz panafricana. En América Latina, símbolo de conciencia social. En Europa, puente entre culturas. En Estados Unidos, referencia espiritual dentro del reggae y más allá. El reggae, gracias a él, abrió puertas a múltiples artistas. Se fusionó con rock, hip hop, electrónica, se convirtió en base rítmica para nuevas expresiones. Bob no fue simplemente músico exitoso, fue catalizador cultural. Y lo más notable es que su mensaje no envejeció.
Las palabras sobre justicia, unidad y libertad siguen resonando en contextos distintos a los que lo vieron nacer. Cuando un artista logra eso, deja de pertenecer a su tiempo, se vuelve atemporal. La historia de Bob Marley no termina en 1981, termina en cada oído que vuelve a escuchar sus canciones. Nine Mile sigue allí, las colinas verdes, la tierra rojiza, el cielo amplio, el lugar donde un niño mestizo observaba estrellas sin saber que un día su voz cruzaría océanos. El tiempo pasó, el mundo cambió, pero las preguntas sobre justicia, dignidad y unidad siguen siendo las mismas. En alguna parte del planeta, alguien escucha One Love por primera vez. En otra, alguien canta Redemption Song, buscando fuerza interior. En otra más, un músico joven toma una guitarra, intentando entender cómo un ritmo, nacido en una isla pequeña, pudo tocar al mundo entero. El eco no depende del cuerpo que lo originó, depende de la vibración que dejó. Bob no fue perfecto, no fue santo, no fue mito desde el inicio. Fue niño dividido entre identidades, joven de barrio humilde, artista que enfrentó violencia, hombre que sintió miedo y dolor. Pero eligió cantar, y esa elección cambió su destino. La música que nació en patios de zinc se convirtió en puente global. El reggae dejó de ser sonido local para transformarse en lenguaje universal de resistencia pacífica. Hoy, su tumba en Nine Mile recibe visitantes de todos los continentes. No llegan solo por turismo, llegan por conexión, porque cuando una voz logra unir diferencias sin borrar identidades, trasciende generaciones. El niño que golpeaba latas improvisadas no imaginó estadios, pero imaginó ritmo. Y el ritmo, cuando es honesto, encuentra camino. Quizás esa sea la verdadera herencia, no la fama, no la industria, no el mito impreso en camisetas, sino la idea sencilla de que la música puede ser acto de dignidad. Nine Mile guarda el cuerpo, el mundo guarda la voz, y mientras alguien en cualquier rincón vuelva a escuchar un acorde y sienta esperanza, la historia no estará cerrada, estará viva.